Existen tres escalas para medir este fenómeno. Estas son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y la escala Kelvin. Como pueden ver aquí, estas tres escalas difieren en la manera en la cual miden este fenómeno. En el caso de la escala Celsius y la escala Fahrenheit, estas se establecieron de manera relativa a algún fenómeno. En el caso de la escala Fahrenheit, le da un valor de 32 al punto de fusión del agua. En el caso de Celsius, él le da un valor de 0 grados. Las escalas Celsius y Fahrenheit tienen valores negativos. Sin embargo, en el caso de la escala Kelvin, esta no posee ningún valor negativo. Por leyes de la termodinámica tenemos que la mínima temperatura que se puede alcanzar para un sistema en todo el universo es 0 Kelvin. ¿Sí? No podemos pasar de ahí, e incluso tampoco podemos llegar al 0 Kelvin. Teóricamente no es posible llegar a este valor. Nos podemos acercar mucho, pero no es posible alcanzarlo. Entonces lo que va a pasar es que, dependiendo del país en el que nos encontremos, dependiendo de la aplicación que estemos usando, vamos a ver que se van a usar cualquiera de esos tres sistemas. Características del estado sólido: moléculas relativamente ordenadas, compactas, cuyo movimiento es mínimo, y en un orden preestablecido. Lo que comienza aquí es la introducción de calor como forma de energía, y pueden observar cómo las partículas comienzan a moverse con mayor fuerza. Fíjense, comienzo del desorden en el sistema. La temperatura va incrementándose, es decir, comienza a ingresar más calor al sistema. La temperatura, hemos dicho, es la medición del calor, y el calor se entiende como esta capacidad de producir movimiento entre las partículas. Por eso esta teoría se llama cinético-molecular. A la vez, lo que comenzamos a ver es cómo en el sistema empieza a ocurrir este proceso de fusiones.
del cambio de estado, la temperatura del sistema permanece constante. Todo el calor que está ingresando al sistema y está transmitiendo de partícula a partícula a través de un proceso de conducción. Todas las partículas tienen que tener exactamente la misma cantidad de energía para comenzar a moverse de manera tal de romper con este esquema, con esta forma propia de los sólidos. Vean cómo todo el sistema comienza a derretirse, es decir, a cambiar su estado, a fusionarse, y cómo el sistema sigue manteniendo su temperatura constante en 0 grados centígrados hasta que todas las partículas, como estamos viendo acá, adquieren la misma cantidad de energía, esa energía suficiente para moverse de manera tal de generar un nuevo estado de agregación, el estado líquido. Aquí van a ver una diferencia de volumen. Estas partículas, que se están escapando del sistema son lo que a posterior vamos a estudiar como presión de vapor y refieren a el concepto de la vaporización que ocurre a todas las temperaturas, solo que es un proceso leve. Está empezando a comenzar este proceso violento que nosotros vamos a conocer como ebullición. Todas las partículas van a adquirir la cantidad de movimiento, de calor suficiente para convertirse todas al estado gaseoso. Está ocurriendo a temperatura constante el cambio de estado del líquido a gas, la temperatura o el punto de ebullición está ocurriendo aquí a los 100 grados. Las moléculas empiezan a moverse más rápido, empiezan a chocar entre sí y a despegarse de este estado líquido para convertirse finalmente en un estado gaseoso, que como hemos visto es un estado que se caracteriza por el desorden, por las partículas que no tienen unión entre sí, al contrario, que se mueven rápido, que chocan entre sí, que chocan contra el recipiente, dando una nueva propiedad del sistema que se llama presión, es decir, los choques de las partículas contra el recipiente que los contiene. Ahora sí podemos dar cuenta de que todas las partículas han adquirido el suficiente movimiento, la suficiente energía, es decir, el suficiente calor para poder recién ahora sí convertirse todas al estado gaseoso con las características que habíamos hablado antes. Temperatura es un concepto que está directamente asociado a la energía cinética que tienen las partículas de un sistema, es decir, cuánto se mueven aquellas partículas que contiene un sistema. Cuando tenemos cualquier sistema en una determinada temperatura, lo que vamos a tener es que estas partículas se están moviendo. El movimiento pues dependerá de si esto está en estado sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, este movimiento va a ser constante. Pero cuando aumentamos la temperatura, estas partículas tienden a moverse muchísimo más porque están recibiendo energía de una fuente externa. Es muy importante aclarar que la temperatura es un concepto muy diferente al calor.
no son la misma cosa. El calor refiere a una energía. Sin embargo, la temperatura refiere a un movimiento causado precisamente por esa energía.